quiero leer una palabra para conectar con el mensaje que acaba de dar el pastor Ezequiel Molina, hijo. Yo quiero que nos vayamos directamente al libro de Mateo, capítulo 15. Yo voy a leer 2 versos, pero quiero explicar un poco el contexto. Jesús está con sus discípulos y está en medio de fariseos de la época. Y al parecer ellos estaban comiendo y no se lavaron las manos. Entonces ellos abordaron a Jesús preguntándole que por qué. La pregunta fue, ¿por qué tus discípulos? La pregunta no fue ¿por qué no se lavan las manos? La pregunta fue ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición y no se lavan las manos? A lo cual Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Muy similar a lo que pasó con David en el relato de la Biblia que nos contaba el pastor Molina. David tuvo a poco la palabra de Dios y no hizo lo que ésta decía, y ya ustedes conocen todo lo que ocurrió. Luego Jesús le da un ejemplo a ellos de lo que ellos no habían estado haciendo en cuanto a honrar a sus padres, y al final él cierra con esta expresión, con esta frase, con este mensaje que está en Mateo 15 versos 8 y 9. Jesús les dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. En pocas palabras, lo que Jesús está diciendo, que es muy posible que yo tenga la apariencia de estar adorando y en realidad no lo estoy haciendo. Y Jesús le llama a los que supuestamente adoran, pero no lo están haciendo. Él dice o se refiere a eso como una farsa. Y hoy nos ha tocado el tema de la sanidad del adorador. David pecó, él se arrepintió, pero vino un proceso de sanidad que quedó muy bien expresado en el Salmo 51. La palabra dice que él en arrepentimiento sintió dolor, como dijo el pastor Molina, se echó al piso, hizo ayuno, hizo cilicio, y durante ese tiempo el Señor trató con él. De la misma manera que Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros. Y si eso le ocurrió a David, ¿por qué no a nosotros? No porque él haya sido rey y también haya sido un excelente adorador. Dios puso esa historia ahí para que sepamos que eso le puede pasar a cualquiera y que Él no hace acepción de personas. Usted puede haber ministrado y haber sido un instrumento para que la vida de personas sea tocada, cambiada, se arrepintieron. Muchos vinieron al Señor, pero eso no lo exime a usted ni a mí de que tenemos que cuidarnos para no caer en lo mismo. Jason. No veo a Jason. Muy bien. También quiero tocar otro segundo pasaje que va a ser la base de del mensaje que vamos a compartir con ustedes. Y está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos del 15 al 22. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos del 15 al 24, dice: esfuérzate por presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse
y que explica correctamente la palabra de verdad. Estoy usando la Nueva Traducción Viviente, por si acaso. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversación se extiende como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron la fe a algunas personas. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los suyos y todos le pertenecen al Señor. Que todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Como dice la Reina Valera, apártese del mal todo el que clama el nombre del Señor. Y aquí vienen dos versos interesantes. En casa de ricos hay algunos utensilios de oro y plata. Estos son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales para que los baratos, mientras que los baratos son usados para el uso diario. Si te mantienes puro, si te mantienes puro, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para el uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Yo no sé si a usted le pasa como pasaba en mi casa. Yo crecí y me crié en el barrio María Auxiliadora. Mi casa estaba al lado de Guachupita. Y recuerdo que en mi casa había una vitrina donde mi mamá guardaba una vajilla especial que tenía vasos especiales. A nosotros nos tocaba utilizar vasos de plásticos y a veces cuando se dañaban o se rompían, había que esperar el turno, éramos 5 hermanos, para que uno de ellos terminara de beber agua o jugo, lavarlo y volverlo a usar. En mi casa, 3 hermanos usábamos una toalla y el afán era salir corriendo a ver quién se bañaba primero, porque el que se bañaba de último le tocaba la toalla mojada. Sin embargo, cuando a mi casa venía una visita, mi mamá sacaba una toalla nueva para dársela a la visita. Cuando en mi casa había una cena especial o llegaba un invitado especial, se sacaba de la vitrina el vaso especial para dárselo a esas personas. De eso es que la palabra está hablando aquí en 2 de Timoteo. Y dice que si nosotros nos mantenemos puros, entonces podremos ser utilizados por el Señor para toda buena obra. ¿Cuántos de ustedes quieren ser utilizados por el Señor para toda buena obra? Jason. Todavía. Muy bien. ¿Cuántos quieren ser usados? Muy bien. Déjenme, si me permiten, explicar lo que yo he aprendido de la palabra, lo que la palabra dice que nosotros necesitamos para poder ser utilizados para el Señor. Sucede que en la Biblia dice que todo aquel que se humilla será exaltado, pero que todo aquel que se exalta a sí mismo será humillado. Y esta palabra vino de Jesús y yo descubrí que Él la mencionó en 3 ocasiones diferentes, lo cual indica que es muy importante para nosotros, porque Él sobresaltó el hecho de que nosotros tenemos que humillarnos. La humillación no es un sentimiento. La humillación no es algo que yo le pido a Dios, dame un corazón humilde. La humillación o la humildad es algo que viene como resultado de yo humillarme. Humillarse es un acto de la voluntad que yo tengo porque Dios me dio esa capacidad. Y Jesús dijo que el camino a conseguir un corazón humilde es yo humillarme, humillarme y humillarme. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque en la Biblia, en el libro de Ezequiel y de Isaías, cuando usted combina los 2 pasajes que hablan del mismo personaje,
nos habla de que el primer pecado que se cometió no fue en la tierra y ni siquiera fue por un ser humano. El primer pecado cometido lo cometió un ser creado por Dios que se llamaba en ese entonces Lucifer. Dice la palabra que Dios creó a Lucifer. Si lo lee en Ezequiel se va a dar cuenta de que habla de que se escogieron piedras preciosas incrustadas en oro y fue una obra de arte utilizando lo mejor de lo mejor. Al menos eso es lo que yo interpreto que quiere decir el profeta cuando habló de esa parte de la creación de Lucifer. Pero luego dice la palabra que se encontró, ¿qué fue lo que se encontró en el corazón de él? Orgullo. En Lucifer se encontró orgullo. Y Dios, ¿qué hizo con Lucifer? Cuando se encontró orgullo, él dijo, seré igual que el Altísimo. Cuando se encontró orgullo, la palabra dice que Lucifer intentó autoexaltarse a sí mismo. Y como consecuencia de este principio que Jesús explicó, como él intentó exaltarse, ¿qué pasó? Entonces fue humillado, fue destronado. Jesús habló de que fue echado como un rayo, lo vio caer como un rayo. Pero quiero compartir brevemente con ustedes lo que pasó después. Dios no se quedó tranquilo ante ese acto, ante la presencia del orgullo, que dicho sea de paso, es el orgullo la madre y la base de todos los demás pecados. El orgullo, cuando habita en el corazón de un ser humano, hace que ese ser humano se enfoque exclusivamente en sí mismo y se olvide completamente de Dios. Nosotros no fuimos creados para vivir una vida separada de Dios, sino para vivir en comunión con Dios. Pero como él se llenó de orgullo, trató de exaltarse, fue echado hacia abajo, él comenzó a tener un patrón que es el que él ha tratado de influenciar en toda la humanidad desde que nosotros fuimos creados. Y si usted no conoce una persona orgullosa, toda persona orgullosa nada más se fija en sí mismo. Los adoradores que adoran en un altar, porque todos somos adoradores, no solamente los que tocan un instrumento, no solamente los que cantan, todos somos adoradores. Pero los adoradores, he visto en mi corto tiempo como pastor, que los adoradores que usan altar están muy preocupados porque se pegue su tema. Están muy preocupados por buscar plataformas. Están muy preocupados porque todo el mundo los vea. Y muchos he escuchado que cuando lo hacen dicen, eso es para exaltar el nombre del Señor. Una cosa es lo que dice su boca y otra cosa es lo que está en el corazón. Y el corazón solamente lo conoce el Señor. La pregunta es, ¿cuál es la motivación por la cual tú quieres que te vean? Porque el orgulloso se enfoca en sí mismo. El orgulloso es insensible hacia los demás. El humilde, por el contrario, busca servir a los demás. Usted sabe cómo Dios respondió a la epidemia del orgullo que se presentó quién sabe dónde en el cielo. Dios respondió a eso echando hacia abajo a Satanás, pero él no se quedó tranquilo. Dios se humilló. ¿Y cómo es eso de que Dios se humilló? Claro que él se humilló. El primer ser creado, o mejor dicho, cuando creó a este querubín, a este ángel especial, lo hizo con piedras preciosas, pero luego Dios, dice Génesis, creó los cielos y la tierra, los peces, las matas de chinola, la de guayaba, el tamarindo, todo lo que a usted le gusta. Las pechurinas, no, el pollo. Todo eso lo creó Dios. Pero cuando vino su obra maestra, el ser humano, Dios se humilló y dijo, no voy a hacer uno con piedras preciosas, yo lo voy a crear del polvo de la tierra ahora. Y dice, yo no he leído que él haya hecho eso con nadie más, probablemente sí lo dice la Biblia, pero yo no lo he encontrado, que Dios creó este ser del polvo de la tierra y él sopló aliento de vida en este ser inferior. Y Dios lo creó y lo puso en un lugar especial para tener una relación con él y mostrar su gloria. Pero Lucifer, ahora Satanás, no se quedó tranquilo.
Porque el trabajo de Él es que todo el mundo haga lo que Él hizo. Él quería plantar la semilla del orgullo y lo logró, hizo que el hombre pecara. Y el hombre, la creación de Dios, fue expulsado del jardín del Edén. ¿Y saben cómo Dios respondió a eso? Humillándose todavía más. ¿Cómo que Dios se humilló más? Sí, Él se humilló todavía más. ¿Cómo lo hizo? Entonces, Él mismo, Dios, se hizo hombre en la persona de Jesucristo y vino a caminar entre nosotros como uno más. Y dentro de todas las cosas que Jesús vino a hacer, mostrar al Padre, salvar a lo que se había perdido, Jesús vino a caminar en la tierra para mostrar la vacuna contra la epidemia del orgullo. Una epidemia que tiene que ser acabada, porque de lo contrario, donde hay orgullo, Dios mira de lejos a esa persona. Y si tú quieres ser usado, es mejor que te pongas la vacuna que Dios vino a traer en contra del orgullo. Tú necesitas esa vacuna para que Dios te sane, para que Dios te cure, de manera que se pueda encontrar humildad en tu corazón y entonces Él pueda venir y utilizarte. Y yo no voy a leer todo el pasaje, pero Pablo, preso en la cárcel, creo que comenzó a meditar sobre todo esto. Y en la cárcel Pablo reflexionó, ayudado por el Espíritu Santo, para hablarnos de 7 pasos que Jesús dio mientras caminó aquí en la tierra. Mire, muy poca gente conoce cómo mi esposa y yo nos convertimos en pastores. Primero vinimos de la iglesia católica. Nosotros éramos católicos. Que se sabía, yo en mi caso, solamente me sabía el Salmo 23. Y que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo. Después yo no había leído más nada. El Salmo 91, porque la Biblia estaba abierta en la sala de mi casa. Mi mamá lo usaba como una protección. Déjala abierta ahí, porque ese salmo abierto va a proteger nuestra casa. Por lo tanto, cuando el Señor me toca y yo conozco su misericordia y reconozco que soy pecador, lo siguiente que ocurrió fue que yo comencé a viajar a diferentes iglesias porque me fascinaba ver personas que, como los pastores que he tenido la suerte de conocer, predican de 2 versos y hablan vida que cambian la vida de la gente. Yo quería saber cómo era eso. Y nada, todo comenzó en un grupo, una célula de la casa. Duramos 2 años. Había un miembro de otra iglesia que nos daba las clases y él siempre decía, ¿ustedes son pastores? Y yo le decía, no, nosotros no somos pastores, no somos pastores. Sí que ustedes son pastores. Y dije, no somos pastores. Sí que ustedes son pastores. Las 15 personas de la sala de la casa se convirtieron en 50, carros por todas partes, los vecinos quejándose. En medio de todo eso, una persona amiga que había conocido al Señor junto conmigo me dice un día, yo me soñé y tengo 30 días soñándome que Dios me dijo algo. Digo yo, ¿de qué se trata? Él también era católico. Y me dice, ven, vamos allí. Me llevó a la plaza Charles Sommer. Y subimos al 2.º nivel y me dijo, esos 2 locales que están ahí son míos. Digo yo, ¿y entonces? Y él me dijo, Dios me dijo que tengo que regalártelo a ti para la iglesia. Yo le dije, ¿para la qué? ¿Qué iglesia? Ninguna iglesia. Quédese con sus locales. Son suyos. Le dije que no. Tiempo más tarde vuelve y me aborda. Es que tengo soñándome con lo mismo. Acuérdate, yo no sueño. Yo estoy mirando todo esto de que Dios habla en sueños. Y él me dijo que tengo que regalarte eso. Y él habló con la persona que nos estaba dirigiendo. Y esa persona se me acercó y me dijo, tiene que coger los locales. Yo le dije, ok, los voy a coger, pero para el grupo. Ninguna iglesia. Olvídense de eso. Ninguna iglesia. Y cogimos los locales y los dejamos cerrados por 1 año. Los vecinos comenzaron a quejarse y dijimos, vamos para los locales del grupo, desbaratamos todo, cogimos alambre de cordel y enganchamos unas luces, pusimos un contador, alguien nos regaló 20 sillas, otra gente nos regaló 15, pusimos 80 sillas ahí y entonces dimos la bienvenida al grupo el jueves 11
de febrero del año 2010. Yo como anfitrión, porque era en mi casa que se hacía todo, me paré delante de la gente y dije a todo el mundo: bienvenidos a la iglesia Casa del Altísimo. Yo no me acuerdo haber dicho eso. Al día de hoy, a mí me lo dice, yo digo, eso es mentira. Yo lo creo porque mi esposa me dijo que yo lo dije. Y un pastor predicó, la persona que nos había ayudado por casi 2 años y medio, me dijo al otro día, para decirte que no vuelvo más. Y yo, ¿pero por qué? Me dijo, acuérdate que yo te dije que ya que tú te conviertes en pastor, yo no te puedo seguir ayudando, porque yo no puedo servir a 2 pastores. Yo regreso a mi iglesia, así que buenas tardes, bye. Y me cerró el teléfono. El pastor que fue a predicar nos ungió a mí y a mi esposa como pastores, pero miren esta fotografía. Yo nada más me sabía el Salmo 23 y el 91. Y me sabía Juan 3:16. Mi esposa y yo venimos del mundo corporativo, de hablar conferencias corporativas, pero algo me decía a mí que no era lo mismo predicar que dar una conferencia. Me entró un temor demasiado grande. Y por lo tanto, yo me fui de viaje. Yo en esa época vivía entre Estados Unidos y República Dominicana. Y cuando estoy en el aeropuerto, en la fila de migración, yo estoy ahí esperando y estoy nervioso porque en 5 días me va a tocar hablarle al grupo, predicar, ahora que yo tengo 17 días siendo pastor, y yo estoy temblando y estoy pensando qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Yo comencé a abordar el problema como un problema corporativo y dije, ya yo sé lo que voy a hacer un levantamiento. Y en mi cabeza, mientras yo avanzaba en migración, yo me decía, cuando llegue voy a hacer un tour por todo el país, voy a visitar por lo menos 5 o 7 iglesias y me voy a sentar con una libreta. El pastor se para, paso número 1, pararse. El pastor hizo un chiste, paso número 2, hacer un chiste. El pastor dice aleluya, tengo que ponerlo por ahí, aleluya 2 o 3 veces para lucir como un pastor. Yo estaba pensando en eso cuando de repente en la fila un hombre alto, luego aprendí que era de origen colombiano, se me para delante, un ejecutivo, se me para delante y me dice saludos. Yo le dije saludos. Y lo primero que él me dijo fue, usted es pastor. Y yo dije, ni que lo tenga escrito en la frente. Pero yo había aprendido ya de los dones del Espíritu Santo y sabía de alguna forma que este hombre había recibido eso por revelación. Por lo tanto, como la gente habla de parte de Dios, yo me quedé muy atento a ver qué Dios me iba a decir. Y él me dice, yo no sé de lo que estoy hablando, pero Dios me dijo que le dijera esto. Yo le digo, dígame. Dice él, no busques en República Dominicana el modelo de iglesia que tú andas buscando, porque aquí no está lo que yo quiero hacer con ustedes. Y me dijo, tienes que visitar 3 iglesias, 2 en Estados Unidos y 1 en Canadá. Me dio los nombres. Yo fui a mi viaje, en ese viaje fui a una iglesia grande, no voy a decir en qué estado para no causar problemas, pero cuando terminó la prédica, yo quise acercarme al predicador como me acerqué al pastor Molina y le di un abrazo. Quería hacer eso, pero no me lo permitieron porque él tenía seguridad. Gente que le cargara la Biblia y todo lo demás. Y yo me sentí muy triste, pero regresé, le dije a mi esposa lo que pasó, tengo que irme. Me dijo, vete. Me voy y llego a una primera iglesia en Tampa, Florida. 800 personas, una iglesia gringa, solamente se hablaba español. Y cuando llego a las 4 de la tarde, del aeropuerto cogí un vehículo y cogí directamente para esa iglesia. Y llegué y vi que había una fila, me puse en la fila. Cuando llegué a la mesa, me dijeron nombre, le dije mi nombre y me dijeron, usted no está en la lista. Yo le dije, ¿qué está pasando aquí? Tenemos una conferencia y empieza hoy y usted no está en la lista. Y yo le dije lo que me pasó. Un hombre en el aeropuerto me dijo que viniera acá y ella me dijo, deme un segundo. Fue y entró y de allá salió el pastor de esa iglesia y me dijo, venga por acá. Me llevó a su oficina. Su oficina tenía un salón que tenía un buffet preparado con todos los tipos de comida y él me sirvió comida. Me sentó en una mesa. Me preguntó que yo quería beber y me lo dio. Y entonces me dijo, qué interesante eso que le pasó a usted. Qué interesante. Luego yo me enteré que era el pastor de esa iglesia. Y yo lloré. Porque ahora Dios me había presentado una fotografía diferente a la que yo había visto antes. Había visto a un hombre con un corazón humilde
que producto de su humildad recibía directamente del cielo el verdadero mensaje, y es que el que se humilla será levantado. Y es que los que sirven, los que tienen humildad en su corazón, sirven a otras personas y no se dejan llevar de los estatus, de los títulos. Yo soy el adorador tal, yo soy fulano de tal, yo tengo tanta producción, yo soy el violinista tal, yo soy el pianista tal. Las personas humildes no andan identificando su identidad con títulos ni con talentos. Ellos saben que son hijos del Dios Altísimo, y como hijos del Dios Altísimo procuran hacer lo que Jesús hizo: humillarse, humillarse y humillarse para que Dios los use. Ese hombre me hizo llorar. Y les digo la verdad, les voy a decir lo más interesante. Si usted me pregunta su nombre, yo no me acuerdo. Si me lo presentan ahora mismo, ni me acuerdo de él. ¿Saben por qué? Porque yo vi a Jesús a través de él. Y eso es lo que él anda buscando. Él no anda buscando que tú subas a esta plataforma para que te aplaudan a ti. Él anda buscando que tú subas a esta plataforma, o andes en tu trabajo o en tu casa, para que cuando te vean a ti actuando, ellos vean a Jesús y se olviden de ti. Porque la gloria y la honra, el poder y la majestad le pertenecen a él. No a ti ni a mí. Luego ese pastor me sentó en la segunda fila de su iglesia. Y adivinen qué ocurrió. El pastor de la iglesia que yo había ido anteriormente llegó y me lo sentaron al lado. Y ahora yo pude hacer lo que yo quería, que era saludarlo. Sin decirle nada, le dije: ¿cómo está, pastor? Y le di la mano. Y ahí él me dio un abrazo. No quiero darle mucho la historia, pero oigan lo que pasó. Salió una muchacha, qué sé yo, como de la edad de Betsaida, rubia, blanca, con un t-shirt y en tenis. Bien vestida, pero simple. Ella misma venía cargando un burro y lo puso adelante. Ella misma cargó un teclado y lo puso encima del burro. Ella misma buscó una silla y se la puso y ajustó su micrófono. Y cuando esa mujer puso la mano en el teclado, yo vi 800 personas caer como efecto dominó, para el piso. Lo único que hizo fue poner su mano en el teclado y dijo: aleluya. Después Dios me dijo qué fue lo que pasó. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que esa mujer tenía un corazón con una gran humildad, porque humilde de verdad solo Jesucristo. Ella a lo largo de su vida se había vaciado tanto que ahora Dios podía llenarla a ella, para que cuando ella subiera en la plataforma pudiera vertir en los demás lo que Dios había puesto. Ella no estaba llena de yo soy el principal adorador, de yo soy fulano, de yo soy perencejo. Ella no estaba llena de nada de eso. De manera que cuando ministraba, ella no ministraba ni su título, ni sus talentos, ni apláudanme a mí. Ella ministraba: llegó el Rey de Reyes y yo solamente soy un simple instrumento. Permítanme vaciar eso en ustedes, porque yo no soy digna ni siquiera de llevarlo dentro. Cuando yo intenté pararme, había como un saco de 100 libras de arroz en mi espalda. Y una mujer gringa me miró con una ternura. Tampoco me acuerdo de ella, ni sé cómo se llama. Yo sé que cuando ella me miró y se sonrió, yo vi a Jesucristo de nuevo. Y esa mujer me dijo: that's the Holy Spirit. Me dijo: ese es el Espíritu Santo. Y yo quería caminar y yo decía: wow, yo no me quiero ir de aquí. Qué lugar más especial, Dios mío. Qué lugar más bueno, más hermoso. Luego ese señor, sin saber que yo tenía el título de pastor, pero no era pastor. Yo no sabía lo que era ser un pastor. En medio de ese río, el pastor sube y comienza, así como está haciendo yo, y dice: usted allá atrás, sin hablar. Y la gente decía, y esta persona venía y subía al altar y cogía el micrófono y daba una palabra. Ministraba por 2 minutos, luego bajaba y el pastor venía con su carita alegre de nuevo y hacía lo mismo y decía: usted,
Y eso lo hizo como por 7 veces. Y luego Jesús, en un momento determinado, él mira para mi dirección y dice usted. Y yo miro para atrás a ver a quién él está llamando. Y cuando yo volteo, él me dice, no, es a ti. Y yo dije, 19 días como pastor y me están llamando en una iglesia gringa para que yo suba. Yo voy a subir. Y cuando yo llegué, yo le dije en secreto, what do you want me to say? ¿Qué tú quieres que yo diga? Dijo él, yo no sé. Lo que Dios te ponga. Y en una iglesia gringa yo dije, aleluya, porque allá es aleluya, aquí es aleluya, aleluya. Y yo no sé lo que yo dije, pero yo lo que sé que después que yo bajé, vinieron 4 personas dando gritos, me abrazaron y me dijeron, Dios me sanó con lo que usted dijo. Dijo yo no sé quién hizo eso, pero no fui yo, no pude haber sido yo, porque esa no fue mi intención. Esa no fue mi intención. Mi intención no fue esa. Jamás fue esa mi intención. La predicadora que predicó es una mujer llamada Heidi Baker, de África. Ella venía de la iglesia donde me mandaron en Toronto. Y fuimos a Toronto. La iglesia se llama Catch the Fire hoy en día, pero antes tenía un nombre raro. Se llamaba Toronto Airport Christian Fellowship. Esa iglesia en el año 94 cuentan que un jueves estaban predicando con un predicador norteamericano y él estaba invocando al Espíritu Santo y de repente esto pasó. Entró un viento que abrió todas las puertas. Todos cayeron, los 120. ¿Y saben qué? La mamá de uno de los que estaba ahí, al ver que su hijo no llegaba, fue a buscarlo y cuando llegó también cayó. El esposo de la mamá, al ver que la mamá tampoco llegaba, fue a buscarlo y también cayó. Y eso pasó con todo el mundo. La iglesia se llenó con miles de personas. Y por casi 2 años tenían que predicar y ministrar 24 horas por turnos, literal. Predicando de 12 a 1 y tomando turnos porque el Espíritu Santo quiso hacerse presente en ese lugar. Y trajo un arrepentimiento enorme. Eso pasó en el 94. Esa iglesia en 2 años creció de 120 a 7,000 miembros. Y Dios nos mandó a esa iglesia. Y cuando llegamos, ¿saben cómo se dan los anuncios allá? Los anuncios son, viene el pastor, que dicho sea de paso, yo intenté acercarme. Y cuando él me vio que yo venía, él abrió los brazos y él me corrió hacia mí. No había seguridad agarrándolo a él. No había gente agarrándole la Biblia. De ese pastor fue que yo aprendí que yo no tenía que hacerle caso a aquellos que cuando estábamos en el local de la Charles Sommer al lado de Pricemart, me decían, pastor, usted va para Silverson ahora. Usted tiene que estar con traje. Yo le voy a sembrar 6 trajes de los más caros para que usted predique a la altura del lugar. ¿Y saben qué? Dios me dijo, no hagas eso. Ese día yo me vestí de gala, me compré mi tenis Converse rojo, me puse mi jean y me puse un poloché el día de la inauguración. Todos los pastores, no se sientan mal, nada en contra de los pastores que usan traje. Simplemente Dios me dijo a mí, el asunto no está en la vestimenta, el asunto está en el corazón. El asunto no está en mi talento, no está en lo que yo sé. El asunto está en lo que Dios pone en mí. Y Él lo pone en mí cuando yo hago mi parte. Y mi parte es humillarme, 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 humillarme. Todo el tiempo. Esa es mi parte. Esa mujer cuando predicó impuso manos sobre mí y duró 10 minutos ministrándome. Me habló en portugués, en inglés, en español y en otra lengua que yo no entendía. Y me dio unas profecías que yo he visto cumpliéndose a lo largo de los años. Otras todavía no se han cumplido. Pero saben una cosa, luego de ahí yo me encerré 2 años. Conocí a un pastor que se llama Mike Bickle de IHOP, International House of Prayer. Es una iglesia que tiene 22 años. Hace 22 años esa iglesia dijo, el mundo necesita de un ministerio que ore y adore 24 horas e interceda. Ellos empezaron hace 22 años y no han parado. No se han detenido. Tienen 22 años. Cada hora está ahí alguien presente. En Año Nuevo, en Viernes Santo, el día del cumpleaños suyo y del mío, ellos no paran. Y yo conocí a ese pastor
Y él me dio acceso a su librería privada en aquel entonces, para que yo pudiera formarme en la palabra. Yo duré 2 años sentado frente a un computador con un audífono y arrastrándome en el piso de mi habitación cuando Dios predicaba una palabra que tocaba mi corazón. Yo duré 2 años arrepintiéndome de tantas cosas y sobre todo sanando mi corazón. Sobre todo sanando mi corazón. Porque sabes una cosa, el orgullo se sostiene y se alimenta de las heridas del corazón de la gente. Por eso tú puedes arrepentirte de un pecado, que significa cambiar de dirección y hacer algo diferente. Pero muchos caen fácilmente de nuevo porque el terreno tiene una herida que no ha sido sanada. Y Pablo, este pasaje abrió mis ojos y me enseñó 7 pasos que dio Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús fue exaltado y sentado a la derecha del Padre? Miren, él tuvo que ganarse eso. No se crea que era de que porque él es Jesús y vino del Padre. Él dice la palabra. Miren cómo lo dice aquí. Tengan la misma actitud que tuvo Jesús. Que aunque era que aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de esclavo, nació de un ser humano cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían en ese entonces los criminales. Esto lo voy a decir bien rápido. 7 pasos dio Jesús. ¿Y saben hacia dónde los dio él? Hacia abajo. Jesús, estando aquí, no cogió la escalera que cogemos todos nosotros. Tengo que escalar, ser el mejor adorador, el mejor pastor, el mejor ministro. Voy a subir, quiero que conozcan mi tema, déjame subir. No. Jesús buscó una escalera donde él pudiera bajar hacia abajo. ¿Y sabes para qué? Te voy a explicar ahora. 7 cosas él hizo rápidamente. El primer paso hacia abajo fue que se vació a sí mismo. Dijo: yo soy hijo de mi padre, pero no me voy a aferrar a eso. Yo siempre he dicho que si yo hubiera sido escogido por Dios siendo dominicano para estar en la cruz, cuando Caifás dijo: si tú eres hijo de Dios, baja de la cruz, yo hubiera bajado y le digo: dime, ¿qué tú vas a hacer ahora? Dime. Y ahora que bajé y dime, hijo de Dios aquí, hermano, cállese la boca. Pero él no hizo eso. Jesús se humilló y se quedó callado. Lo segundo que Jesús hizo fue que asumió la posición de esclavo. Él pudo haber nacido como Adán antes de la caída y ser un ser humano medio perfecto en medio de todos nosotros pecadores de la época, pero él no eligió eso. Él tomó la condición de esclavo. Número 3, se hizo humano, o sea que bajó más bajo todavía. En la época usted veía a Jesús, dice la palabra, y nadie lo reconocía. Isaías 53 dice que no había ningún atractivo en él, no era buen mozo, nada que atrajera a la gente. Era un ser humano cualquiera. La gente caminaba al lado de él, que pudo haber hecho las cosas diferentes, y nadie sabía quién era él, y a él no le importaba eso. El único que comenzó a decir: tú eres el hijo de Dios, fue Pedro, cuando le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? Y fue porque el Padre quiso revelárselo. Lo quinto que hizo fue que, estando aquí, él hizo lo que él quiere que tú hagas. Él se humilló a sí mismo. Se humilló
a sí mismo. Él no fue un gobernador porque no lo buscaba. Nunca buscó ser un gran adorador. Nunca buscó ser de renombre, que se pegara su álbum. Anoche cuando yo estaba frente al Congreso, se me acercó alguien y me dijo: pastor, y agarró y me dio un papelito. Mire, ese es mi tema, búsquenlo en YouTube, dele like. Sí, así mismo. Yo dije: wow, qué interesante. ¿Usted le ha pasado eso? Mire, ese es mi tema, lo estoy promoviendo. Entre, óigalo, promuévalo. Ellos creo que buscan que uno venga y lo ponga aquí, o que le diga a la banda: vamos a tocar ese tema ahora. Tal vez es eso. Jesús no fue gobernador, ni siquiera fue sacerdote del Sanedrín. Él no buscó protagonismo. Jesús sabía y sabe que él no podía autoexaltarse. ¿Por qué? Porque el que se autoexaltó, creado por él, él supo lo que le pasó. Como dicen mis hijos, tú supiste. Él no fue gobernador, ni tampoco fue un comandante militar. Número 6. Como hombre, Jesús enfrentó el final de todos los hombres. Murió. Ni siquiera tomó la posición de Enoc, que fue llevado, o de Elías. No, él dijo: yo voy a morir. Y número 7, murió como un criminal, porque murió en la cruz. No fue cualquier muerte. Jesús murió físicamente maltratado y emocionalmente maltratado, expuesto, desnudo, delante de todo el mundo, y todo el mundo se burlaba. ¿Y saben qué hacía él? Cerró su boca. Él cerró su boca. Entonces la Biblia tiene una palabra que me gusta mucho cuando yo la veo. Por tanto, eso significa: wow, todo lo anterior pasó y ahora viene algo nuevo. Dice: por tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria y honra del Padre. ¿Tú sabes qué dice eso? Que como él bajó 7 pasos, Dios lo exaltó 7 pasos. Él se humilla, el Padre exalta. Tú te humillas, el Padre te exalta. Tú intentas exaltarte y el Padre te va a mantener guayando la yuca y te va a mantener en seca. Porque el que promueve no eres tú. Él es quien promueve a quien Él quiere. Y tu trabajo no es enfocarte. Déjame ver, a lo mejor si pongo la carátula de esta forma, a lo mejor si le pongo este acorde, a lo mejor si le canto la letra, a lo mejor si voy y hago muchísimos tours por muchísimas iglesias, me van a conocer. Deja de tratar de elevarte. No lo vas a lograr. El que se encarga de eso es el Señor, no tú. Tu trabajo es bajar hacia abajo, dar paso hacia abajo, todo el tiempo hacia abajo. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa que si tú eres casado, tienes que humillarte delante de tu esposa. Pídele perdón. Nosotros los hombres queremos privar en machitos. Yo soy el hombre de la casa, hágame la cena. ¿Quién ha dicho? Es cierto, el sometimiento no es de la mujer al hombre. En Efesios dice, es un sometimiento del uno al otro. Sométanse, dice, los dos, el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Humíllese llegando temprano a su trabajo. Como consultor, ese era mi trabajo, todavía lo es a medias, porque lo utilizamos para tratar de llevar el reino. Pero un día me tocó trabajar con una empresa para hacerle un plan estratégico, reorganizarla para que pudiera incrementar sus ingresos, incrementar la rentabilidad y la satisfacción de sus clientes. Y me tocó hacer un levantamiento. Cuando me tocó entrevistar al presidente de esa empresa, una empresa mediana, ¿saben lo que él me dijo? Ya yo era pastor, pero él no lo sabía. Lo que yo quiero que usted haga es que la de recursos humanos haga lo que usted dijo, de contratar, que el éxito está en tener la persona adecuada en el puesto adecuado, haciéndolo adecuado. Yo quiero que usted me logre eso. ¿Y algún problema? Me dijo, sí. Ella ha infectado esta empresa de cristianos evangélicos. Yo dije, ¿por qué usted habla así? Me dice, porque todos los que han contratado me han robado, llegan tarde todo el tiempo.
Se van temprano, se quejan, hacen sindicatos. Y a mí me dio vergüenza. Dios dijo que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. Si tú llegas tarde a tu trabajo, tú no estás haciendo luz, tú estás haciendo oscuridad. Mejor no digas en ese sitio que tú eres cristiano. Por favor, no avergüences el evangelio. Llega temprano. Si te llama la atención, humíllate, cállate. Si ofendiste a alguien, pídele perdón. Si cogiste dinero prestado y te desapareciste, no sé a quién Dios le está hablando, aparece, te ve a la casa y dile, lo hice mal. Hay que humillarse. El camino hacia arriba es hacia abajo. En esos 2 años en el piso, Dios muchas veces utiliza a hombres, muchas veces utiliza solamente al Espíritu Santo. Y Dios trató conmigo 2 años. Póngase de pie. Dios trató conmigo 2 años. Y me di cuenta que mi herida más profunda venía del hecho de que a los de que mi seguridad estaba en el dinero. Y por lo tanto, la seguridad estaba en lo que estaba en mi cuenta de oscuro. Y yo estaba caminando en el aire. Llegué al punto tal de la necedad de que me compré 2 vehículos, una Jeepeta Land Rover y un Jaguar nuevo con tablero de madera, solamente para salir con mi esposa los viernes. Y en el año 98, a lo mejor ustedes no lo recordarán, pero vino una crisis inmobiliaria mundial. Y en esa época, nuestra empresa había traído a la Universidad de Nueva York a la República Dominicana para dar una maestría ejecutiva en negocios. Ellos nos mandaron a darnos el módulo de finanzas, nada más y nada menos que a Larry Marciano, que en esa época era vicepresidente de Lehman Brothers. Lehman Brothers era el banco en la bolsa de valores de los Estados Unidos que había creado el producto falso que había dañado la economía mundial. ¿Y saben qué? No solamente Lehman Brothers era la empresa que había creado eso. Larry Marciano fue el autor de ese producto y estaba aquí en República Dominicana dándonos clase a nosotros, a un grupo de 25 personas. En un almuerzo Larry me comentó de que esa no fue su intención, que fue su empresa la que prostituyó el instrumento. Y en mayo del 2008, en un almuerzo, él nos dijo, no pasa de diciembre sin que explote una debacle mundial. Estén preparados. Ahorren, no inviertan en esto. Nos dio muy buenos consejos, pero no se lo digan a nadie. En efecto, en septiembre del 2008 explotó, debacle mundial. En ese momento el presidente Fernández era presidente de la República. Y un sábado me llamaron a mí, a mi casa, y me dijeron, ¿usted es Randy Guillén? Sí. Dice el presidente Fernández que quiere que usted haga algo por él. Yo cerré el teléfono, me están bufiando. Sábado en la mañana, me levantaron a las 10 de la madrugada. Ese es mi día de descanso.
Me llaman de nuevo y me dicen: usted, Randy Guillén, está casado con fulana, tiene tantos hijos. La semana pasada usted fue a tal restaurante, a tal sitio y a tal sitio. Eso significa que estaban hablando en serio. El sistema de inteligencia del país me había demostrado a mí que era él. ¿Qué es lo que quiere el presidente? Y me dijeron, él quería que se organizara una reunión en Nueva York, aprovechando que en septiembre en la ONU se reúnen todos los presidentes para hablar. Quería que yo organizara una reunión con Larry Marciano y con expertos de esa universidad, porque el presidente quería saber qué él iba a hacer para enfrentar esta economía. Llamé al decano de la universidad, que es mi amigo y es judío, dicho sea de paso, y me dijo: sí, pusimos la fecha y arrancamos para Nueva York. Miren esta fotografía. Yo nací en el barrio María Auxiliadora, al lado de Guachupita, y de repente me veo en la 42 entre quinta y sexta, ensacado, esperando al presidente de mi país, que yo nunca había visto. Y yo me preguntaba cómo yo llegué aquí. ¿Y saben qué yo dije en mi corazón? Alégrate, alma mía. Qué grande eres. Qué inteligente eres, que hasta el presidente de tu nación te busca para consultarte. Vino una limusina, se desmontaron 4 rubios como de 7 pies, fornidos del servicio secreto. Detrás vino la segunda y de ese vehículo se desmonta el presidente Fernández con la entonces su esposa, doña Margarita. Como todo buen político, se me acercó y me dice: ¿cómo estás, Randy? Me llamó por mi nombre. Déjame decirte, lo importante no es que un hombre te llame por tu nombre, sino que el Señor te llame por tu nombre. Fuimos a la reunión. 5 expertos le hablaron cada uno por 5 minutos, así, no como nosotros los pastores que decimos que vamos a acabar y duramos mucho tiempo. Ellos cogieron sus 5 minutos. Cuando terminó, el presidente se voltea donde mí y me dice: Randy, ¿tú crees que tú puedas convencer delante de ellos a estos señores para que vengan a República Dominicana y hagamos una reunión de un día con los 150 empresarios más grandes para discutir lo que vamos a hacer para proteger la economía? Y yo le dije: claro, háblate con mi asistente, ella te va a dar todo lo que tú necesites. ¿Saben una cosa? Se organizó esa reunión. Ahí Larry Marciano le dijo al presidente Fernández: usted no tiene que preocuparse si hace esto, esto y esto, porque la economía de su país está blindada. Los que tienen memoria y son de esa época se van a acordar que Leonel dijo: la economía de la República Dominicana está blindada. Eso salió de esa reunión. Llegamos aquí, nos reunimos un día entero. Del barrio María Auxiliadora, yo estaba al lado del presidente Fernández de mi país, el decano del otro lado. Almorzamos por 2 horas. Ahí yo descubrí que a Leonel le gusta el aguacate, el tostón de plátano verde. Pero ¿saben qué pasó? De ahí salió una recomendación. La primera que dijeron: el empresariado tiene que bloquear todo servicio de consultoría y entrenamiento y cualquier servicio que no sea necesario. Mi empresa se dedicaba a consultoría y entrenamiento. Yo tenía para la firma un contrato de más de $800,000 con un banco de este país, para que la misma Universidad de Nueva York le diera clases a sus ejecutivos, y me llamaron el lunes para decirme que ya no iba. Todas las empresas cancelaron todos los proyectos que tenía conmigo, y de la noche a la mañana perdimos el 75% de los ingresos. Los próximos 6 meses yo viví de todos mis ahorros, luego de la tarjeta de crédito, y ya para febrero o marzo del 2009 yo no tenía un centavo, y mi preocupación, que nunca había tenido, era: ¿de dónde yo voy a sacar para comer hoy? Porque no tenía ni siquiera para eso. De haberme exaltado, Dios me estaba dando un bajón. 3 años sin saber qué comer. Mi mamá nunca supo eso, ni mi familia. Pero en esos 3 años, yo no sé si a usted le ha pasado, me imagino que sí. Fueron 3 años que no hubo un mes que yo no tuviera que salir en pantalones cortos a hablar con el tipo de la EDESUR para que no me cortara la luz. Dame un chance. En una ocasión, yo le había dicho 5 veces que volviera, y no me salían palabras de mi garganta. Y uno de ellos me dijo:
Yo no sé lo que está pasando con usted, Señor. Usted vive en esta casa, pero yo no le voy a cortar la luz a usted. Ruego a Dios que no me voten por eso, pero no le voy a cortar la luz a usted. Hoy no se la voy a cortar. Y un día, en el closet de mi casa, ya yo había conocido al Señor, porque lo había recibido. Me dijeron que al día siguiente iban a venir a hacerme un embargo si no buscaba 200 y pico de miles de pesos. ¿De dónde? Y ese día yo caí de rodillas. Y le dije: Señor, yo he agotado todos los recursos que yo conocía. Si tú eres real, por favor, tiéndeme una mano para yo no caer en el abismo. Y haciendo esa oración, entró una llamada. La llamada fue de una persona que me debía casi 200,000 y pico de pesos hace mucho tiempo. Y me llamó para pedirme perdón y decirme que había depositado el dinero en la cuenta. La cantidad exacta. Se pagó la deuda. Y en ese caminar Dios me dice: tú eres pastor. Cuando estábamos saliendo de eso, ¿cuál es el punto? El que se exalta será humillado. Y si tú no te humillas, Dios te va a hacer el favor, por el amor que te tiene, de crear condiciones para forzarte a que tú te humilles. Él nos da el chance. Él dice: el que se humilla voluntariamente. Pero como Él te ama, si tú no lo haces, Él va a provocar que tú te humilles. Dios me sanó en el piso del closet de mi casa. Y Él quiere sanarte a ti ahora. Por favor, cierra tus ojos. Juan, Joelisa. Cierra tus ojos por un momento. Cristo, yo te amo. La sanidad en el corazón comienza cuando yo reconozco mis pecados y pido perdón. Pero ¿sabe cuándo se le pone la tapa al pomo? Cuando tú perdonas. Y yo oro al Espíritu Santo ahora para que traiga a tu mente cualquier persona que te haya herido. A lo mejor tu papá te abandonó. A lo mejor tú fuiste maltratado por alguien. A lo mejor tu esposo te abandonó, te fue infiel, o tu esposa te fue infiel. Yo no sé. Pero el Espíritu Santo que está aquí quiere mostrarte el rostro de alguien que tú tienes que perdonar. Y yo sé que el Espíritu Santo ya te está mostrando uno o varios rostros de personas que tú tienes que perdonar. ¿Sabes una cosa? Perdonar no se hace porque yo lo sienta. Es un mandato. A quien beneficia perdonar es a la persona que perdona. Porque mientras tú tengas una ofensa en tu corazón no perdonada, tú vas a ser esclavo de la falta de perdón. Y Satanás siempre te va a oprimir. Pero Dios nos ha dado la llave para liberarnos de esa cadena. Y esa llave se llama perdonar. Así que yo te voy a invitar a que en voz alta, ahí mismo, no te preocupes por la persona que está a tu lado, tú hagas esta oración donde tú vas a perdonar a esa persona. A lo mejor tú dirás: ya yo lo perdoné. Pero si Dios te la trajo, es porque Él quiere que tú ahora la vuelvas a perdonar. Él quiere que tú la vuelvas a perdonar a esa persona. Con tus ojos cerrados, mira a esa persona, mira el rostro de esa persona delante de ti.
Cuando no perdonamos a alguien, es como si tuviéramos una cadena en el cuello que se extiende hasta el cuello de la persona que no hemos perdonado. Y Dios quiere romper esa cadena. Perdonar no implica que lo que la persona te hizo estuvo bien. No tiene nada que ver con eso. Perdonar tiene que ver con cumplir un mandamiento del Señor, que es el que abre la puerta para tú recibir el perdón. Así que ahora mismo, esto es lo que tú vas a hacer con tus ojos cerrados. Mirando con tus ojos cerrados a esa persona en el rostro, tú vas a decir en voz alta, como si le estuvieras hablando a esa persona, lo siguiente. Dile: en el nombre de Jesús, yo te perdono. Vamos, abre tu boca, que te oiga el diablo de que tú estás perdonando. La persona que está a tu lado no te va a escuchar. De nuevo, dile a esa persona: yo te perdono. Yo te doy un regalo que tú no te mereces. El regalo de mi perdón, porque Dios me ha perdonado a mí sin yo merecerlo. Dile: yo te dejo libre. Declaro que tú no me debes nada. Y yo pido perdón a Dios ahora. Díselo: Señor, te pido perdón por mi falta de perdón. Te pido perdón por toda crítica y juicio de valor que yo había hecho contra esa persona. Perdóname, Señor. Lo siento por cantar, por sentimientos. Perdóname, Señor, por todos los juicios de valor. Por cantar sin adorar. Llévame Ahora, al inicio. dile al Señor en voz alta: yo renuncio a todo pacto establecido con Satanás, producto de mi falta de perdón. Y me declaro libre. Y dile a la persona: te libero. No me debes nada. No me debes nada. Ahora viene esta oración. Dile: Señor, sana mi corazón. Díselo de nuevo. Dile: Señor, por favor, sana mi corazón. Sana mis heridas, Señor. Mira, Señor, que yo he andado triste. He desarrollado un mal temperamento. Le hablo mal a la gente, los insulto. Por favor, Señor, perdóname. Sana mi corazón. Limpia mi corazón y seré blanco como la nieve. No busco bendiciones. Señor, yo lo siento. Cristo no me Yo me humillo delante de ti ahora y te digo: te necesito. Sana mi corazón. más de lo que tú Sana mi corazón. Sáname, Señor. Sana mi corazón del dolor. Ayúdame a poder hablar del asunto sin que yo me sienta mal. Sáname, Señor. Sana mi corazón. Guíame todos los días de mi vida. Nada bastará. Te quiero Guíame, Señor. a ti. Nada Sáname. más. Mano.